Y vamos a empezar con las segundas medidas de tendencia central. Dijimos que eran las medidas de orden o de posición. Las medidas de orden o posición lo que hacen es dividir al conjunto en determinada cantidad de partes iguales. Es decir, nos dan una idea de la forma del conjunto de datos a partir de la división en distinta cantidad de partes. Los más comunes son los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles dividen al conjunto en 4 partes iguales, los deciles en 10 partes y los percentiles en 100 partes iguales. Por supuesto, el uso de estas distintas medidas de orden depende de la cantidad de observaciones. Es obvio que para poder calcular percentiles, para dividir un conjunto en 100 partes iguales, vamos a tener que tener una cantidad muy amplia de observaciones. Es decir, la media, la muestra, la población van a tener que ser muy grandes. Con los deciles, de igual forma, vamos a tener que tener por lo menos 100 observaciones. Con los cuartiles, podemos tener un conjunto de menor dimensión como los que vimos en el caso anterior. Pero quede claro entonces que las medidas de orden, cuartiles, deciles, percentiles, dividen al conjunto en cierta cantidad de partes iguales. Y vamos a ver, para el caso de los ejemplos que vimos, los cuartiles, que es probablemente la medida de orden más usada, por lo menos la más frecuente. Los cuartiles dijimos que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces vamos a suponer que el conjunto de datos tenga un valor menor que lo llamamos en la línea x sub 0 y un valor mayor que es x sub n. O sea, x sub 0 y x sub n serían los valores extremos, el mínimo y el máximo. El intervalo que comprendido entre x sub 0 y x sub n, que más adelante vamos a ver que se llama rango, hay que dividirlo en 4 partes iguales. ¿Cuántos valores necesitamos para dividir ese conjunto de partes iguales? En 4 partes iguales, 3 valores. Lo que llamamos cuartil 1 dejaría la cuarta parte de las observaciones a la izquierda y 3/4 partes a la derecha. Q sub 2, que es lo que llamamos cuartil 2, deja mitad hacia un lado y mitad hacia el otro, o sea que volvemos a un concepto anterior, coincide con la mediana, y Q sub 3 deja 3/4 partes o 75% de las observaciones hacia la izquierda y 1/4 o 25% hacia la derecha. Queden claro entonces que los cuartiles son 3 para poder dividir un conjunto de datos en 4 partes iguales. Y al igual que en el caso de la mediana, que en definitiva la mediana dijimos que coincide con el segundo cuartil, para calcular los cuartiles vamos a necesitar el orden, es decir, el lugar, la ubicación del cuartil, dónde está ubicado. Y hacemos la misma observación que habíamos hecho en mediana. El orden no es el cuartil, el orden simplemente es el lugar donde está ubicado el cuartil. En el caso del cuartil 1, que dijimos que deja la cuarta parte de observaciones, o sea, el 25% a la izquierda y el 75%, 3/4 a la derecha, el orden del cuartil 1 es n más 1 sobre 4, es decir, la cantidad de observaciones más 1 dividido 4. El orden del cuartil 2, que dijimos que coincide con la mediana, deja mitad hacia un lado y mitad hacia el otro, es n más 1 sobre 2. Y el orden del cuartil 3, que deja el 75% de las observaciones hacia la izquierda y el 25%, o sea, 1/4 hacia la derecha, es 3/4 de n más 1, o sea, 3 por n más 1 sobre 4. Y aquí hacemos la misma observación que en casos anteriores. Si la cantidad de observaciones más 1 es divisible por 4, nos va a dar directamente un valor entero. Ahora, si nos da un valor fraccionario, vamos a tener que promediar entre los dos valores que nos otorgue el orden del cuartil. Pero queden claro entonces que el orden no es el cuartil, sino el lugar donde está ubicado. Y vamos a calcular los cuartiles para el primer ejemplo. Dijimos entonces que el orden del cuartil 1, n más 1 sobre 4, en este caso teníamos 23 observaciones, 23 aves, sería 23 más 1 sobre 4, 6. O sea que el cuartil 1 sería el sexto elemento. Y aquí nuevamente tenemos que ir a la tabla de frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada, habíamos dicho que para el valor de la variable, que era 11, es 2, y para el segundo el valor de la variable es 6. O sea que el sexto elemento estaría en el segundo valor de la variable, que es 12. El cuartil 1 sería el valor 12. El cuartil 2 ya lo hemos calculado cuando calculamos la mediana. El orden sería 23 más 1 sobre 2, 12. Sería el elemento número 2, el 12º elemento, que si vamos a las frecuencias acumuladas es el 13. Y el orden del cuartil 3, 3 por n más 1 sobre 4, es 18. El elemento número 18, si vemos en las frecuencias acumuladas, el valor 14 va desde el 12 hasta el 19, o sea que el valor 18 correspondería al valor de la frecuencia 14. Entonces, el Q3 sería 14, el valor de la variable 14 sería el tercer cuartil.
Entonces queden claro que el cuartil 1 es 12, el cuartil 2 es 13 y el cuartil 3 es 14. Quiere decir que en el 12 dejamos una cuarta parte de las observaciones a la izquierda y 3/4 a la derecha. En el valor 13 estamos dejando la mitad hacia un lado, la mitad hacia el otro, y en el valor 14 dejamos 3/4 parte de las observaciones a la izquierda y 1/4 a la derecha. Y en el segundo ejemplo, el de los intervalos de clase, el orden de los cuartiles van a ser, en el caso del orden del cuartil 1, n más 1 sobre 4, tenemos 63 observaciones, o sea, el orden sería 16. El orden del cuartil 2, n más 1 sobre 2, sería 32, y el orden del cuartil 3, 3 por n más 1 sobre 4, 48. Es decir, que el cuartil 1 sería la 16ª observación. Si vamos a las frecuencias acumuladas, vemos que en el segundo intervalo de clase 20-30 llegamos a 7 frecuencias y en el tercero a 17. Quiere decir que la frecuencia número 16 estaría en el intervalo 30-40, que tomamos como cuartil 1 el punto medio del intervalo, que es 35. El orden del cuartil 2, mediana, ya lo habíamos calculado cuando calculamos la mediana, dijimos que era 32. Si vamos a las frecuencias acumuladas, el elemento número 32 está en el intervalo 40-50. O sea, el valor representativo del cuartil 2 sería 45. Y el orden del cuartil 3, dijimos que era 3 por n más 1 sobre 4, es 48. El elemento número 48, si nos fijamos en las frecuencias acumuladas, estaría en la clase 50-60. O sea, como valor representativo del cuartil 3, tomaríamos el punto medio de esa clase, que es 55.